Bueno, muy bien, arrancamos. Política y Justicia. Está Nico Trota con nosotros, que es un vecino de Zona Norte, que conoce muchísimo lo que es la política regional. Nico, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás? A ver, muy bien, gracias. Qué verano que estamos teniendo. Qué verano, qué Argentina rara. Y qué Argentina extraña. ¿Y qué zona, qué región extraña? Por eso te quería preguntar. A ver, lo hemos hablado en varias oportunidades, cuando Bolsonaro terminó imponiéndose en Brasil, la crisis de Venezuela, crisis humanitaria y también crisis política y sobre todo también muchos marcando que es un régimen, otros que es un presidente constitucional, también lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa con el propio Evo Morales, con enfrentamientos con varios gobernadores, entre ellos obviamente el gobernador de Jujuy, que lo acusa de cobrarle a argentinos, a jujeños, en hospitales públicos. Muchos decían que se viraba la región hacia la centro-derecha, teniendo en cuenta el fracaso económico, sobre todo de Venezuela, y también argentino, muchos dicen también el kirchnerismo, más allá de que quizás en eso podés disentir, pero la realidad es que después dicen, ¿para dónde va la región? Teniendo en cuenta que las economías siguen siendo economías muy de subdesarrollo, teniendo en cuenta lo que pasa quizás en el mundo, aún el mundo en crisis. No, bueno, Venezuela es un caso muy particular, que uno ve una inestabilidad creciente, de difícil resolución. Yo creo que ahí hay un fuerte problema de liderazgo, de propia renovación, no de personas, sino principalmente de ideas. Digo, que Venezuela pueda superar la crisis institucional y económica que tiene, pero también hay que reconocer que hay una fuerte injerencia de intereses extranjeros. No se puede ser naif de los intereses que Estados Unidos tiene sobre las principales reservas de petróleo a nivel mundial, de un país que exclusivamente por el tipo de petróleo que tiene lo exporta a los Estados Unidos. Entonces, pero es contradictorio que muchos de los que tratan de minimizar, no digo vos puntualmente, pero mucha gente que tuvimos la semana pasada varios dirigentes y diputados nacionales de izquierda que hablaban eso, el tema de la injerencia de Estados Unidos. Yo no vi ningún tanque de Estados Unidos entrando. Veo también un concepto del chavismo histórico diciendo de que miren que el otro lado los quieren invadir. Yo no vi nunca que está invadiendo. Y además también hay cuestiones fácticas, que vos las conocés tanto y mucho más que yo, que Venezuela siempre le vendió petróleo a Estados Unidos. Bueno, es su principal mercado. Ahora, la realidad es que los quiebres institucionales, los procesos de desestabilización tienen, por un lado, como ha ocurrido en la década del 60 y del 70, un despliegue público, ¿no? Como planteas, tanques. Eso yo creo que ya no se ve en nuestras regiones por el contexto internacional que vivimos. Maduro habla de esos términos, ¿eh? No, bueno, pero Maduro habla de comida envenenada. No, pero ayuda humanitaria de comida envenenada. Me parece que escuchar a los extremos no es lo mejor. Pero es el presidente. No, bueno, Nico. pero escuchemos al representante de los Estados Unidos para la crisis en Venezuela, ¿no? Alguien que estuvo muy vinculado a todos los procesos de estabilización en Centroamérica en la década del 80. Sí. ¿Qué dice? No, él hablaba de que si era necesario tenía que haber un desembarco norteamericano. Está bien, el propio presidente norteamericano, pero en otra posición no gobierna extrema. Venezuela, Estados Unidos. No, el que gobierna Venezuela es Maduro. Y Guaidó, te puede gustar o no, que entre los políticos que han tratado de unificar la oposición, Guaidó es bastante razonable, por lo menos cuando habla no insulta al presidente Maduro, como Maduro lo insultó ayer a Guaidó, que le dijo, llamá elecciones, payaso. ¿Es una salida llamar elecciones en Venezuela? Yo creo que podría llegar a ser una salida. Digo, me parece que podría llegar a una salida. El problema es que no hay procesos mágicos. Digo, llamamos a elecciones, se resuelve el conflicto en Bolivia. No, es una sociedad partida. En Venezuela. En Venezuela, perdón, es una sociedad partida, es una sociedad en crisis. Mañana renuncia Maduro y asume otro dirigente de la revolución bolivariana. ¿Se resuelven los problemas? No, es una situación de... Yo escribí un artículo que planteaba, primero, que no hay inocentes en Venezuela. Digo, el proceso de desgaste político que vive ese país tiene responsabilidad primaria en lo que es el gobierno, ¿no? Después de 20 años que no ha resuelto cuestiones sustantivas como es la industrialización de su economía, pero ahí también debemos remarcar que la caída del precio del petróleo afectó fuertemente a Venezuela, pero tampoco lo está en una posición, porque Guaidó está muy vinculado a López, que está preso por ciertos delitos que han generado más de 50 muertes en Venezuela. Digo, hay también una posición que no es profundamente democrática, para decirlo de alguna manera. Y Estados Unidos también aparece en ese... Estoy de acuerdo. A ver, el tema de... A ver, no estoy de acuerdo tanto que hablás con el tema de los delitos de los
políticos que están presos, que inclusive también no pudieron, muchos de ellos son 200 políticos presos en el régimen bolivariano. Yo creo que es un régimen, no creo que es un gobierno constitucional. ¿Por qué? Porque las elecciones no pudieron participar o no quisieron en realidad la oposición porque no estaban las cosas claras. También es verdad que en otras elecciones hubo veedores que terminaron ratificando que el chavismo había ganado correctamente en las elecciones. No así en la última de Maduro. No, pero por ejemplo, pero déjame terminar con esto. El tema de los muertos es extraño porque los muertos me digan, che, lo que generó la oposición. La realidad es que todo el mundo sabe. Vos vivís en Vicente López, te vas a cualquier estación de servicio y vos los ves, no tenés que esperar que un periodista te lo cuente. Vos ves lo que está pasando en Venezuela con 3 millones de personas que se fueron del país. Por eso yo y además la cantidad de muertos que son generadas por una represión del gobierno. Por eso yo quiero ser bien claro, yo creo que no hay inocentes en un juego de suma cero. Digo, cuando el conflicto se profundiza a tal extremo, no hay ganadores, ¿no? Y me parece que esa es la crisis que tiene Venezuela y que no logra salir. ¿Pero no le conviene salir a Maduro eso? Ahora, nosotros podemos opinar de Venezuela, pero a mí me gusta también la mirada, ¿qué tienen que hacer nuestros países? Ahí está bien. Bueno, nuestros países latinoamericanos, ¿siguen la política de Estados Unidos de aislar a Venezuela o tenemos que intentar, como ha hecho Rodríguez Zapatero, a quien te mencioné, que fue presidente de España durante 2 mandatos, que se involucró inclusive su prestigio personal para intentar generar... Y después fue muy crítico, ¿eh? Sigue siendo crítico, pero reconoció ese proceso electoral. No, sí, él fue uno de los grandes veedores, fue quizás el representante más encunado del tema de los... Nadie puede dejar de ser crítico si trata de buscar el bienestar para el pueblo venezolano. No es fácil resolver esas crisis políticas. Ahora, lo que bajo ningún punto de vista podemos aceptar son los embates, ¿no? Las posiciones extremas de los Estados Unidos, que habla de si hace falta, no descartamos... Pero si no hizo nada todavía. No, pero escuchemos lo que dijo Donald Trump. Sí, pero es gravísimo esto que digan, si no resuelven, no descartamos la intervención tan militar. Fuerte. Vos lees las declaraciones, inclusive también medidas que ha tomado Barack Obama son tan fuertes como Trump. No es solo una cuestión de centro-izquierda o centro-derecha dentro de lo que es Estados Unidos, que evidentemente es mucho más difícil distinguirlo. Pero lo que digo es... Eso es muchas veces, los que estamos quizás de afuera no conocemos tanto como ustedes, pero la realidad es que escuchamos en eso es un extremo lo que pasa en Venezuela, pero también pasa en muchos otros países, sobre todo latinoamericanos, y muchos también europeos, que marcan este tema de la grieta. Dicen, miren que si yo me voy, viene Estados Unidos y nos invade. Miren que si yo me voy, viene la crisis humanitaria y nos vamos todos al barranco. Pasó con Cristina, pasó con Macri ahora quizás también, que son caballitos de batalla para lograr, de alguna manera, fortalecer el núcleo duro, se le llama. Por eso es lo que hace Maduro, que es más viejo que la cucaracha. Todo el mundo sabe que hasta dividir el país en gobiernos que son realmente muy cuestionados. Tan difícil es que un presidente que dice ser constitucional como Maduro se pueda ir y dejar a otro y que llame elecciones. Si realmente, si pasaría esto en Argentina, vos no pedirías, siendo Macri, siendo Cristina, siendo Massa, cualquier presidente que sea tan cuestionado, con tantos muertos en la calle, con 3 millones de personas que se fueron de ese país, y además con una crisis humanitaria descomunal, ¿no sería razonable llamar a elecciones? Venezuela no tiene la institucionalización que tiene la Argentina. Digo, es un país que tiene un nivel de institucionalización mucho más bajo, que tiene un nivel de crisis política mucho más profunda que la Argentina, en todos los términos, ¿no? En que el adversario se transforma en un enemigo. Afortunadamente en Argentina la descalificación es oral, pero no pasa a la agresión física. Venezuela tiene un problema económico 10 veces más profundo que el de la Argentina. Ahora, también seamos conscientes que Chávez empezó a gobernar en el 99 y no heredó un país desarrollado. Era un país muy rico. 20 años. No, estoy de acuerdo, no te estoy justificando. Estoy diciendo es como a Macri que llegan a decir, che, nosotros también sigamos con la pesada herencia. Bueno, está bien, pero pasaron 4 años. Te estoy planteando, no es que él empezó a gobernar un país desarrollado con justa distribución de riqueza y oportunidades. Es un país que tuvo fuertes avances, es un país que a partir de la crisis del petróleo empezó a tener fuertes problemas. ¿Cuáles son los fuertes avances, digamos, de Venezuela? No, en distribución vos ves los indicadores Gini, la reducción de pobreza durante mucho tiempo. Lo que pasa es que hace 4 o 5 años... Eso duró hasta que se dilapidaron la plata del petróleo. En 4 y 5 años han empezado una crisis que es un declive, ha tenido una caída del Producto Bruto Interno de 13 puntos el año pasado. Digo, es una crisis muy profunda. Ahora, nosotros, como latinoamericanos, lo que yo estoy convencido es que aislar a un país no resuelve los problemas. Yo comparto la postura que adoptaron México y Uruguay en intentar generar
caminos de diálogo entre todas las posiciones. Bueno, el Papa en lo buscar quiso salidas. hacer, y viste lo que respondió el Papa. El Papa dijo, no cumplieron con lo acordado, lo dijo el propio Papa, bueno, que fue muy criticado por no hablar de Venezuela y no denunciar, pero por eso, sobre todo el tema de las violaciones de derechos humanos. Ni aplaudir a Maduro. Y el propio, perdóname, y en Uruguay, el propio presidente uruguayo se juntó con Macri y la mirada fue diferente. La mirada fue, Venezuela es un tema que la única manera, la única solución que se le encuentra es que se vaya Maduro. Y que no es irracional. Está bien, pero... digamos, porque es alguien que es muy criticado. Y además, pero Maduro no es un individuo, es parte de un movimiento político que nos guste o no, que es una... Pero a veces para descomprimir... Y están las Fuerzas Armadas. ¿Quién sostiene a Maduro? Digo, saquemos a Maduro, no se resuelve el problema de fondo, hay un problema muy profundo que necesita mucha cabeza, mucha creatividad, mucho diálogo. Digo, porque hay una política, como dice hoy, de suma cero. La sensación que hay que oposición solo gana si oficialismo no gana nada. Nico, vos conocés mucho y evidentemente me encanta porque yo me nutro y me alimento mucho con lo que remarcás. Tengo quizás miradas diferentes, digamos, este tema del progresismo latinoamericano, yo soy muy crítico, digamos, yo veo quizás lo que pasa en Venezuela, pero ¿es progresismo? Con gente muriéndose de hambre y matando a los opositores o encerrándolos, inclusive con muchas denuncias de torturas en Venezuela. ¿Es progresismo Bolivia? Que le fue muy bien, exitoso económicamente, pero tiene centenares de muertos, 120 muertos en represiones sociales. Es otro país, pero las manifestaciones son muy crudas y sobre todo con el sindicalismo boliviano, y ni que hablar lo que pasó ahora con jujeños que se van y cruzan la frontera y no les permiten atenderse en hospitales públicos si no pagan, ¿no? Ni que hablar lo que pasa en Nicaragua. Ni que hablar lo que pasa en Nicaragua, también con muertos en la calle. Digo, ¿dónde está el progresismo que uno cree desde un sentimiento quizá que ve en la izquierda o las banderas y los pergaminos, decir, che, lo primero que vamos a respetar son los derechos humanos, y en general, ni que hablar de Ecuador, lo mismo, Ecuador, que el expresidente de Ecuador, Correa, se tuvo que ir con su mujer a otro país porque de su país hubiese estado en cana, hubiese estado preso, obviamente con su propio vicepresidente, que él dice que él lo traicionó. Bueno, toda esta cuestión es que el progresismo, estamos hablando de hechos fácticos, estoy describiendo, no estoy haciendo juicio de valor, describiendo lo que sucede con ese tipo de gobierno. La realidad es que es muy extraño. En esas descripciones, aunque vos no te des cuenta, hay juicios de valores, porque yo creo que vivimos una sociedad donde muchas veces es complejo saber qué es la verdad y qué es la mentira, ¿no? Y cuánto de verdad y cuánto de mentira. Muertos en Venezuela. No, por lo que decís, Bolivia, por lo que decís de Rafael Correa, por lo que dice Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Pero yo creo que los procesos... Fue su vicepresidente igual, Lenín Moreno fue su primer vicepresidente, y Glass... Fue su aliado. Fue su aliado, por supuesto. No es alguien de la oposición que lo acusa a Correa, digo. Yo lo hablé directamente con Correa y que él me planteó, esto fue directamente una traición. No, una traición. Bueno, es lo que dice. Me lo dijo a mí. Pero ni siquiera niega lo que está pasando, sino que dice que se traicionaron porque lo acusan de haber se traicionaron no solo en lo que es, yo creo, un esquema injusto de persecución a Rafael Correa, ¿no? Me parece que ahí lo que hay es una puja política que termina haciendo fracasar esto que vos planteás, la posibilidad de construir mejores realidades para nuestra sociedad, donde el conflicto, ¿no? y la mirada de enemigo en vez de contrincante termina bloqueando la política como herramienta de transformación. Ahora, yo creo que los procesos políticos latinoamericanos han sido heterogéneos. Yo, si me permitís centrarme en el proceso boliviano, para mí el proceso boliviano es el proceso de transformación social y político más extraordinario que ha vivido América Latina en el siglo XXI. Fue un éxito en lo económico, sin duda. Teniendo en cuenta también podemos nombrar en Colombia, que no es de mi ideología. Sí, pero los indicadores... Ni que hablar en Chile, cosas con Uruguay también tienen relación, pero escúchame, ¿no te llame la atención que Evo Morales no atienda a jujeños en hospitales públicos? ¿Dónde está el progresismo ahí? Pero no entremos en un caso puntual. Yo te quiero hablar primero, antes de lo que ha sido el proceso de crecimiento. ¿Sabes cuál es el país de Sudamérica que más ha crecido en los últimos 10 años? No sé. Bolivia. Yo pensaba que era Chile. No. Chile ya venía de crecimiento mucho anterior. Bolivia viene de una realidad muy compleja. Cuando Evo Morales es un éxito económico ahora, pero cuando Nico, yo quiero decir, cuando Evo Morales asume en el 2006, primero tenemos que ser que es un país de fuerte raíz de pueblos originarios, de pueblos indígenas, crea el Estado plurinacional, le da voz a las 36 naciones que componen ese Estado plurinacional, y él toma una decisión estratégica que fue muy difícil de adoptar, pero él tuvo el coraje, que por un lado fue el hecho de nacionalizar los hidrocarburos. Sí. El Estado boliviano se queda con el 82% de lo que produce el petróleo.
Las empresas se llevan 18%. No se fue nadie, ¿eh? Siguen invirtiendo porque es un gran negocio. Ojalá otros países podrían tener, desde la mirada de un Estado mucho más activo, la posibilidad de capturar renta para crear mejores realidades. Coincido con lo que decís con el tema del plan económico que ha llevado Morales. Ahora, lo mismo digo, dentro del progresismo, dentro de la democracia, ¿por qué eternizarse en el poder entonces? Bueno, ¿por qué una y otra vez los gobiernos progresistas y otros también que no son tan progresistas? Pero la realidad es que ¿por qué siempre tiene que una cabeza? Evo Morales ya fue, digamos, modificó la Constitución, ahora quiere volver a presentarse e inclusive también, repito, hay una cuestión esto de que a largo plazo eso va a terminar generando grieta. Yo estoy de acuerdo, eso sí creo que es un inconveniente que han tenido los procesos latinoamericanos, procesos con baja institucionalidad, procesos muy estadocéntricos, digo, a diferencia de los países con mayor institucionalidad. ¿No son autoritarios? No, pero son realidades distintas. Digo que uno tiene que ver los procesos históricos, no puede ver la fotografía de un único proceso, porque uno ve los Estados Unidos, ¿no? Uno puede tener un demócrata más liberal como Barack Obama o un republicano más populista, de derecha, autoritario como Donald Trump, pero tiene una institucionalidad donde el Estado puede hacer no mucho. Digo, no se cambia la regla del juego. La realidad latinoamericana es estadocéntrica. Un presidente puede ser, como venimos también con muchas crisis y mucho conflicto, un presidente puede tener la capacidad de transformar nuestra economía, como ha pasado, por ejemplo, en Argentina en el 2003, ¿no? Con un crecimiento a tasas chinas, ¿no? Para poner un ejemplo. O la gestión actual, que malas decisiones hacen que el país parece que se está derrumbando en términos económicos. Bueno, yo creo que eso... Se está derrumbando en temas. Yo creo que en muchos lugares sigue, y lo hemos hablado, lo vamos a hablar un ratito con concejales y representantes del PRO, inclusive con un presidente peleándose con Lustó, ¿no? Pero la realidad también muchos marcan es, cuando yo veo diciembre, vi el diciembre del 2018 más tranquilo de los últimos 10 años, quizás. Bueno. Veo organizaciones sociales que inclusive hay que resaltar el compromiso que han tenido relaciones con la última gran marcha multitudinaria la semana pasada, tranquila, tampoco marcha, digamos, no veo gente en la calle saliendo. Los índices de pobreza que aumentaron tampoco son estrafalarios. Los índices de desocupación, que vos ves, un INDEC que le viene tirando todas palias al gobierno, uno no cree que es el INDEC del kirchnerismo que estuvo obviamente manipulado. Es un INDEC que dice, por lo menos dice mucho mejor la verdad que el kirchnerismo. La realidad es que uno lo ve, que la desocupación haya saltado a niveles estrafalarios, ni siquiera la pobreza sí que ha aumentado, obviamente en un contexto de fracaso económico de Mauricio Macri. Y eso te quería preguntar para ir cerrando, y sé obviamente tu interés con la política local. Y es la pregunta que se hace todo el mundo. Dice, ¿cómo puede ser que en Argentina, tanto el oficialismo como la oposición, la salida electoral sea una persona que es Cristina Kirchner? Vos le preguntás, ¿quién quiere ser que sea candidato? Obviamente al núcleo duro, a la cámpora, para voltear al gobierno, para reemplazar al gobierno, te dice Cristina Kirchner. Ahora vos te vas a Durán Barba y dice, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que Cristina sigue siendo la candidata o la representante de la oposición. ¿Cómo se entiende? Bueno, dos candidatos polarizantes se necesitan mutuamente para poder ganar. Digo, nosotros por eso impulsamos la candidatura de Felipe Solá, para poner un ejemplo. Nosotros creemos que puede ser la síntesis, ¿no?, de un peronismo. Y la clave no es solo ganar las elecciones, que se gana con la mitad más uno de los votos, sino la clave es generar los consensos necesarios para sacar a la Argentina de la crisis a partir del 11 de diciembre. No alcanza con un partido, no alcanza con un liderazgo único. Digo, si en el próximo gobierno no hay consenso con el sector empresario, no hay consenso con el sector del trabajo, con los movimientos sociales... Sergio Massa es muy parecido a lo que vos decís, y Massa ayer dijo exactamente lo mismo. Pero con un tema que me parece que Sergio Massa ha planteado durante mucho tiempo, el desconocimiento de un nivel de representatividad y de liderazgo que tiene Cristina Kirchner. Bueno, y eso no se puede hacer. Ahora, dentro del grupo del peronismo alternativo, vos lo sabés muy bien, quizás el que más defiende a la estructura, no quizás a la figura, porque dice que no se habla nunca más, inclusive es muy crítico, pero más dice, no me pidan no seducir al voto K. Como por ejemplo lo plantea Pichetto directamente y Urtubey, que dice, si viene Cristina, nosotros nos vamos de este lugar, de este espacio. Yo creo que ahí el desafío, más allá de los nombres, es cómo Argentina puede trazar en esto que vos planteabas, que ha pasado también en Latinoamérica en los últimos 15 años. Los techos de cristal al desarrollo, resolver los problemas sustantivos. Digo, si nosotros no logramos, también no tenemos que ser ingenuos, la política es conflicto. Digo, cuando uno toma una decisión, favorece a uno y perjudica a otros. Pero estamos en una Argentina de crisis. La crisis de Argentina no puede ser si el dólar
dólar se va a 41.50. La crisis argentina es el crecimiento de la pobreza, un desempleo de 2 dígitos para este año, ¿no? La destrucción de 130.000 puestos industriales en la Argentina, el cierre de más de 10.000 pymes en nuestro país. Digo, esa crisis está abriendo también, creo, una oportunidad para construir consensos mucho más profundos de cara a un proceso electoral. Que Cristina es una candidata muy competitiva, sin lugar a dudas. ¿Puede surgir un candidato de unidad que incluya a Cristina? Obviamente. Macri es competitivo también, pero si Macri no logra domar la crisis y el mes de marzo se lo puede llevar difícil, puesto, sí. Se lo puede llevar puesto. No digo que no termine su mandato. Por eso decía que la salida de Macri de esa estructura es que sea Cristina. Pero igual quizás Macri puede salir tercero. ¿Por qué? Marzo va a ser un mes muy difícil. ¿Puede decir que Macri puede salir tercero? Puede llegar a ser tercero. Mira, Cristina ganando las primarias por su núcleo duro, con una economía que no le funciona a Macri, alguien que pueda aparecer. Alguien que pueda aparecer nuevo, que esto hablan de un cisne negro, o si no, del peronismo Mirá que federal. Bolsonaro en Brasil salió así, ¿eh? Bueno, yo creo que acá hay otra realidad de nivel de representatividad que en Brasil no había, pero me parece que puede ser que el peronismo federal llegue con la lengua afuera a un segundo lugar. Si es que Macri, recordemos, Macri hace un año se estaba discutiendo si eran Marcos Peña o María Eugenia Vidal en el 23. Es que es un milagro. Uno ve lo que pasa en Argentina, Nico, y esto lo hablamos fuera de aire, es un milagro que Macri sea todavía competitivo electoralmente. También lo de Cristina, con tantas causas judiciales y su propio contador diciendo, obviamente, explicando cómo se blanqueaba el dinero de la corrupción del kirchnerismo. O sea, es extraño que en Argentina sigan siendo competitivos los candidatos que uno por fracaso económico y otro por denuncias de corrupción sigan siendo los que representan, obviamente, la política, o por lo menos la mayoría de la política en Argentina. Nico, siempre es un placer tenerte. Un placer, Mariano, gracias. Nos vamos al primer corte, tenemos muchísima más información.